Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy empezamos con el tema, en este caso, no con el tema, sino que vamos finalizando el tema realmente de la campaña Cuaresmal 2026 de la Pastoral Social Caritas Arquidiocesana. Y como hemos venido tratando en los otros temas anteriores, hemos hablado del tema de los pobres, visto desde diferentes ángulos, ¿no? Haciendo un repaso breve, tenemos que el primer día tratamos el tema, en el primer video tratamos el tema de Dios opta por los pobres. En la segunda semana o en el segundo encuentro tratamos la presencia de los pobres. En el tercer encuentro o tercera semana, el pecado social. Y hoy finalizamos con un título bastante grande, el cual se deriva del documento de Lixis Te he amado, del Papa Francisco, conjunto con el Papa León XIV, de su numeral 110 específicamente. Y el documento lleva por título, en este caso, que el título del tema de hoy, de este cuarto día, es Desafío permanente e ineludible. La cuestión de los pobres conduce a lo esencial de nuestra fe. Ese sería el título para el día de hoy. Y para iniciar, como el resto de los días, nos vamos a poner la presencia de la Santísima Trinidad haciendo un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria para dar inicio a este último tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, les comentaba que el título de este último encuentro, de la cuarta semana de la campaña de la Pastoral Social Caritas Arquidiocesana, el título que lleva es el Desafío permanente e ineludible. La cuestión de los pobres conduce a lo esencial de nuestra fe. Recordemos que esta parte era tomada del documento, en este caso específicamente, del Lixis Te, numeral 116, y recordemos que significa te he amado. Es la continuidad de el documento que sale durante el pontificado del Papa Francisco, que se llama Delixis Nos, que es nos amó, la traducción en latín. Bien, entremos en materia. Dice, la Iglesia, en cuanto a cuerpo de Cristo, siente como su propia carne la vida de los pobres, que son parte privilegiada del pueblo que van en camino. El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social, una cuestión familiar. Son de los nuestros, dice acá, citando el documento del Lixis Te, numeral 103 y 104. Y aquí vemos cómo la Iglesia, como madre, también como maestra, pero en este caso más como madre, se preocupa por el que sufre, no solo de carencias materiales, sino también carencias espirituales, de carencias de temas diferentes y diversos que pueden ocurrir en la realidad de los seres humanos día con día, en este peregrinar, en este caminar, como mencionaba el documento acá, que son parte privilegiada, los pobres son parte privilegiada del pueblo que va en camino. ¿En camino a qué? A ese encuentro con el Señor. Cita el documento el día de hoy, Lucas capítulo 10, versículo 37. Ve y haz tú lo mismo. Le dice Jesús al que escucha la parábola del buen samaritano. Y nos lo dice a nosotros también. Ese es nuestro desafío para nosotros. En este caso, para cada uno de nosotros. Los cristianos, la cuestión de los pobres conduce a lo esencial de nuestra fe. Tal cual dice el documento del Lixis Te en el numeral 110, que es el título de este día. Acabamos de terminar el año del jubileo de la esperanza. Recordemos que finalizamos
recientemente, ese año jubilar, ¿no? Que se celebra cada 25 años. ¿Qué frutos hemos recogido? Sabemos que unos cuantos escogidos pudieron ir a Roma a celebrarlo. Y los millones que no pudimos ir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sintiéramos o cómo sintieron los más pobres de nuestro país los beneficios del jubileo? Aquí me detengo un momento y ese documento, el día de hoy de Cáritas, en este último encuentro nos propone, a través de estas preguntas, se las repito de nuevo, ¿qué fruto hemos recogido de este año jubilar? ¿Y qué pasa con los millones que no pudieron ir a el cierre del año jubilar? ¿Qué hemos hecho durante este año jubilar? ¿Y qué hemos hecho después, ya después del cierre del año jubilar? ¿Qué ha cambiado en nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sintieron los más pobres de nuestro país los beneficios del jubileo? Y aquí viene una parte, y es eso que profesaba en esencia el Papa Francisco, y del cual el documento del Lixiste tiene esas pinceladas, y más que esas pinceladas tiene esa muy forma característica del pontificado de él. Y ese pontificado en la humildad, ese pontificado de regresar a eso. Por eso que parte de su espiritualidad es basada en el Papa Francisco, en San Francisco de Asís. Por eso toma el nombre de Francisco, a pesar de que viene de la línea de los sacerdotes que pertenecen a la Compañía de Jesús, también conocido como los jesuitas. Pero él decide darle un vuelco un poco a esto y adoptar más bien la espiritualidad basada, en este caso, en San Francisco de Asís, y así fue su pontificado. Y por eso se resalta tanto el tema de los pobres durante ese pontificado. Así que, nada, tengo esto como observación acá. No sé si alguien quiere opinar algo más hasta este punto. No sé si alguien quiere opinar o comentar algo hasta este punto. ¿No? Bien, vamos bien entonces. Hola, señor Luis. Bueno, yo lo que entiendo es, es que los pobres que somos los más, o sea, los más pobres son los escogidos, o sea, como los escogidos no son los especiales de Dios, o sea, de Dios o del jubileo del 2026, que como que está enfocado al más humilde, al más pobre, y a no dejar a nadie afuera, pese la condición que sea. No importa si es de otra religión, de otra fe, o si tiene en lo sexual otro tipo de, ¿cómo se llama? Si es homosexual o no. Nadie está excluido. Siento que es como que es así. Ok. Muchas gracias por su comentario. Y eso es algo que resaltar en el tema del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Más allá de buscar una inclusión, lo que buscaba más bien el pontificado del Papa Francisco era que todos podíamos y todos teníamos cabida en la iglesia. Pero eso involucraba también un proceso de renuncia. Acercarse a Cristo no solo es el hecho de como ahí dicen que en esa iglesia aceptan a todo el mundo, ellos tienen que aceptarme como soy. Pues no, todos entramos en un proceso de conversión, de dejarnos morir a ese hombre viejo para renacer en el hombre que Cristo quiere que cada uno de nosotros seamos. Entonces, entendiendo esta premisa, sabemos que eso es lo que más o menos iba al pontificado del Papa Francisco, no solo a los pobres, sino a todas las áreas sociales. Y como bien mencionaba la señora Rosa, también a las personas
que de una forma u otra vivían alejadas o en una situación de pecado. La idea es la iglesia es un hospital de pobres. Y la iglesia vive esa forma, ¿no? De ser un hospital de pobres. Y de pobres y de enfermos espiritualmente. Porque muchas veces la enfermedad espiritual, enfatizamos en la enfermedad espiritual, nos conduce a una pobreza, a un tipo de pobreza y a un alejamiento de Dios. Entendiendo eso, la iglesia, como bien mencionaba la señora Rosa, todos estamos llamados y todos somos recibidos, pero todos debemos ir convirtiéndonos en la versión que Dios quiere, no en la que nosotros y nuestra soberbia en un momento dado puede imponer. Otro detallito que quiero comentar es que el año jubilar se da cada 25 años. El año pasado fue el año jubilar 2025. En Panamá hay un año jubilar por los 100 años o el centenario de la fundación, en este caso, de la Arquidiócesis de Panamá, en particular de Santa María la Antigua. Entonces nosotros entramos también en un jubileo, pero más bien es de índole local aquí en Panamá. Solamente hago esa aclaración para que todos estemos en la misma página. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo más, si no continúo acá. ¿No? Bien, continuamos. Dice acá el documento. El Papa León nos habla de un desafío permanente e ineludible. O sea, lo tenemos siempre presente y no podemos echarlo a un lado. En nuestra iglesia se habla de obras de misericordia que están basadas en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 46. Aquí me detengo. Recordemos que hay obras de misericordia corporales y espirituales. Y ahora me tomaré un tiempito para leerles ese texto como agregado a este día, en este último encuentro. Este texto que vamos a leer es del Evangelio de Mateo, según San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 46. Voy a utilizar la traducción de la Biblia de Monseñor Straubinger. Y en este en particular tiene un subtítulo a partir del versículo 31 que dice: el juicio de las naciones. Veamos cómo acá se utiliza este texto para mencionar las obras de misericordia. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones serán consagradas delante de él, y separará a los hombres unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, y colocará las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba preso y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo, en cuanto le hicieron a uno solo, el más pequeño de estos, de mis hermanos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles,
porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán ellos también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel, y no te asistimos? Y él responderá: en verdad os digo, en cuanto habéis dejado de hacerlo a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al suplicio eterno, mas los justos a la eterna vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como mencionaba el documento de Cáritas, este texto nos recuerda las obras de misericordia. Y desde aquí, de este texto, se desprende lo que la teología de Santiago, la carta de Santiago, comenta. En este caso, ahorita no recuerdo el apartado, que dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. Y aquí Cristo, en este capítulo 25, versículo del 31 al 46, nos recuerda exactamente eso. Y la iglesia de esto ha sacado la teología de lo que llamamos hoy en día las obras de misericordia, que tanto hay corporales como espirituales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Sí, yo tengo una. Bueno, dos, la verdad. Cuando iba escuchando eso que decías, y pues ya yo sí sé, y entiendo que hay las obras de misericordia corporales y la otra que no recuerdo cómo se llama, pero justo también vino eso a mi mente, cómo la iglesia en algún momento puede identificar que estas son obras. Claro, uno la ve tal cual ahí explícito en la Biblia, pero cómo llega a ser esto como parte de esta iglesia, ¿no? De la iglesia de Cristo, esto, y llamado de esa forma, las obras de misericordia o las obras de, si me recuerdas la otra. Las obras de misericordia corporales y las espirituales. Ajá, Entendemos o sea, como corporales también como materiales, ¿ok? pero esto, viéndolo así, esto fue siempre parte de la iglesia. Hubo un momento en que la iglesia lo acoge, como tú dices, dentro de la teología, que dice, sabes que esto es parte de lo que también el Señor nos pide. Otra de las preguntas que quería hacer era, en el caso, por lo menos, a veces nosotros nos vamos tanto a la literalidad, que de repente, por lo menos a mí me vino a la mente, yo dije, pero yo no visito presos, uno no todo el tiempo visita enfermos, pero viéndolo, no solamente en la literalidad, yo me imagino, por lo menos para uno que no tiene a alguien preso, que no está dentro de esa pastoral, porque no todos somos para todos dentro de la iglesia, o sea, para todos no somos. Cada uno tiene dones diferentes. Entonces, en el caso de preso, vamos a suponer que si uno tiene un familiar preso y de alguna manera, o un conocido, visitarlo es esa obra. Aunque no sé si me explico. O sea, si yo no tuviera nadie que conozca preso o un familiar y no soy de esta pastoral, regularmente uno no recurre a la cárcel. Entonces, en este caso, ¿cómo uno va en favor de esa obra de misericordia? Por lo menos entiendo lo mismo que también pasa con un enfermo. Y en esta sí siento que es un poco más amplio, porque uno muchas veces va a visitar a un enfermo que no es tu familiar, o si tú estás en el hospital y puedes hablar al lado, con el que está en la cama de al lado, que no tiene nadie que lo visite. Entiendo yo que esas también son unas ciertas formas de obras corporales. No sé si me explicas un poquito más en esa parte, cómo entonces la iglesia lo explica para las personas que no siempre tenemos esa oportunidad. No sé si me expliqué. Sí, voy a responderte la primera pregunta y creo que la segunda pregunta nos dará luces el mismo documento. La primera pregunta con respecto al desarrollo teológico, recordemos que la iglesia no es una iglesia estática en el tiempo, va de forma dinámica avanzando. Digamos que la clasificación de las obras de misericordia más bien es una clasificación que siempre se ha vivido.
Lo único que la iglesia se va ordenando. Entonces, cuando se va ordenando, dice, esto lo vamos a llamar así. Pero no significa que sea como una ley rígida que se tenga que cumplir. Bueno, las obras de misericordia, ¿cuál voy a hacer esta vuelta? Bueno, voy a hacer una corporal. Después hago una espiritual. Después hago una espiritual, una corporal. No. Porque muchas veces el escenario es dinámico. ¿A qué me refiero dinámico? A veces uno quiere hacer una obra de misericordia corporal, pero a veces, por ejemplo, corporal podría ser ayudar en la parroquia. Corporal podría ser cuando uno aporta cuando pasan el tema de las ofrendas. Se recoge las ofrendas, ahí uno aporta. Cuando uno, por lo menos aquí en Panamá, se hace lo que son los sobres calendarios, que las parroquias los reparten y uno pone el dinerito ahí mes tras mes para ayudar al trabajo de la iglesia. Eso es una obra de misericordia corporal. No es directamente al prójimo, pero sí ayuda al cuerpo de Cristo a que se lleve esa palabra. Cáritas tiene algo muy interesante. Les cuento así brevemente que ellos reparten unos sobres junto con este documento que hemos tratado durante este tiempo aquí en Panamá. Y también ofrecen una cuenta bancaria para que uno done allí. La idea de ellos es que por medio de esto poder hacer sus obras de caridad. O sea, poder tener presupuesto para ejecutarlas. Y como bien saben y les comenté, ellos orientan mucho al apoyo en las comunidades rurales indígenas. Ellos hacen muchas misiones hacia allá. Y eso requiere un financiamiento. Porque ellos son ¿cómo podríamos decir? Es una fundación sin fines de lucro. ¿Ok? Que está adherida sí a la Arquidiócesis de Panamá, pero la misma necesita recursos. Entonces a veces nosotros decimos, pero ¿cuándo yo te ayudé? Y es capaz que cuando nosotros lleguemos al cielo el Señor nos diga, porque estás de este lado a la derecha, porque me vestiste, pero ¿cuándo? Si yo quería hacerlo, pero no tenía el tiempo. Cuando tú dabas un dinerito en alguna cosa, ayudabas a la parroquia en tal actividad, o donabas ropa que ya no necesitabas, o estas cosas, tú ayudabas a vestir al pobre, porque te desprendías de algo para vivir con lo que realmente necesitas. Entonces, a veces nosotros nos limitamos un poco en ver esto literalmente, o de la parte fundamentalista. Yo voy a la cárcel porque voy a predicar. Y se nos olvida a veces que hay gente que está presa en su casa por una enfermedad. Hay gente que está limitada por una situación de una enfermedad psicológica. Y nosotros ahí somos acompañantes y cumplimos lo que se menciona en el texto. Ahora, regresando nuevamente, echando el caso un poquito para atrás con respecto a la pregunta, vuelvo y repito, esto es una evolución. Siempre ha estado. La iglesia no inventa algo, digámoslo así, en este caso como las obras de misericordia. No lo inventa, sino que es una evolución en el sentido de que existía, pero se le da una forma. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. El ejemplo está en lo que se cree de los dogmas marianos. Es algo que siempre se ha creído, no que la iglesia inventó en un momento específico, sino que con esto se nos ayuda a entender y a preservar lo que siempre se ha enseñado. O sea, darle cumplimiento a esta parte de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, haciéndolo más actual para nosotros. ¿Más actual en qué sentido? Sin perder la idea de que se cumplan estos puntos o esto que nos dice el Señor, pero con la iglesia guiándonos a través de lo que se conocen como las obras de misericordia. Entonces no es que se inventó, sino que en estructura fue surgiendo a lo largo del tiempo, pero esto viene desde el día 1, es más, viene del tiempo de Jesús. La sustentación la tenemos aquí. Vuelvo y repito la cita. Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Lo otro de la pregunta con respecto a cómo se maneja el tema, lo vamos a ir viendo porque esos puntos se van desglosando acá en el documento. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tenga alguien por ahí? Si no, continuamos. Gracias por aclararlo. No lo veía así como que la iglesia lo inventó, porque sí sé que es parte de lo que también enseña Jesucristo dentro de las Escrituras, en cómo Él obraba, ¿no? Y así también lo vemos en el tema de los mismos apóstoles, porque así entre ellos, en el caso de Pablo, creo que fue el que fue visitado en la cárcel, ¿no? Cuando estuvo preso. Uh-huh. Así que, no lo veía como invento, pero siempre tratando de entender, pues, y como tú lo dijiste, la iglesia es una iglesia que evoluciona sin perder lo que siempre se ha enseñado.
Pero sí tenía curiosidad de entender eso. Y también, como lo dijiste, viéndonos no tan fundamentalista, así uno se da cuenta. Como tú en varias ocasiones me lo dices, uno quiere abarcar tanto, pero a veces no es en tanto de lo que tú quieres hacer, sino que lo poco que hagas, lo hagas siempre con corazón. Aun así sean pequeños gestos que tal vez uno no los ve como importantes, pero que para Dios sí lo son. Exacto. Muy bien, gracias por el comentario, Ingrid. A ver, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿O tienen alguna otra pregunta? No. Continuamos entonces. Dice el documento. En este caso, con respecto a la obra de misericordia que le acabo de compartir, que viene del Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Dice, la hemos meditado, nos han cuestionado, las hemos practicado, en este caso lo que se menciona aquí. Y aquí viene un desglose que nos presenta el documento. Dar de comer al hambriento. Comer es lo primero y sabemos producir, pero, viene una pregunta para cada uno de nosotros, ¿sabemos compartir? ¿Quiénes pasan hambre en Panamá? Esta es la pregunta. Sabemos producir, sabemos llevar el sustento a nuestros hogares, pero ¿sabemos realmente, podría yo atreverme a ajustar un poquito la pregunta, ¿sabemos compartir realmente nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, no solo con las personas de la calle, sino también con las personas que están en nuestros hogares? Y ese es el reto de la pregunta. ¿Quiénes pasan hambre en Panamá? Y aquí me quedo yo pensando, a veces uno se queda pensando, las obras de misericordia corporales son darle de comer al hambriento. Pero ¿qué pasa si uno, mamá y papá, trabajan fuera de casa todo el día y los hijos están así a la libre? ¿Qué pasa cuando uno regresa a casa? ¿Tienes tiempo para dedicarle a tus hijos? ¿Tienes tiempo de calidad realmente? Eso poniendo un ejemplo ahora, convirtiendo una obra, en este caso, que podríamos ver con unos ojos como una obra de misericordia corporal en una obra de misericordia espiritual. A veces nos ponemos a pensar, bueno, darle de comer al hambriento, pero bueno, a mis hijos no les falta nada, tienen comida, tienen casa, tienen ropa, todo está bien, pero le falta la mamá, le falta el papá, le falta hasta algo que creo que es mucho más importante, le falta fundamento espiritual, una formación cristiana católica. Entonces ahí hay gente con hambre. A veces nosotros nos afanamos por cumplir fuera, pero nos olvidamos de los que están dentro. ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a este punto? Sí, adelante. Creo que estás en mute. Sí, estás hablando. Voy. Sí, digo que yo nuevamente, justo te quería comentar, y era algo que iba a comentar a medida que ibas hablando de eso, y era que recientemente he estado viendo mucho un compartir que hay en Instagram, que es una que trata como de la mamá, pero tiene un título así como quien dice, como que la maternidad es una de los lugares o los roles donde se cumplen todas las obras de misericordia o corporales, creo. Y cuando lo vi en el momento me pareció bonito, pero yo decía, ¿qué tan cierto es? Porque a veces uno realmente no le da tanto valor a lo que uno hace como madre del hogar, porque a veces uno lo ve como un trabajo, bueno, es tu responsabilidad y tienes que hacerlo. Sin embargo, cuando lo profundicé más, yo digo, pero aunque sea así, es algo que debe estar intrínseco. No todas las madres viven su maternidad de la misma manera, porque hay mamás que se desentienden de sus hijos o los abandonan o no están, y sin embargo el niño para uno representa, viéndolo de esa forma como tú dices, ese niño que requiere una atención cuando está enfermo, una atención de amor, una atención cuando tiene hambre, porque ese es el rol de una madre desde que su niño nace, ¿no? Estar, y debería ser en todas las etapas de la niñez, y si Dios le permite así, de la adultez de tu hijo, ¿no? Entonces, viéndolo desde la manera en que también lo estás explicando,
Entonces uno podría decir que realmente sí es una de los roles como entre la maternidad, que uno cumple ese cuando se hace en su con su complemento, o sea, todo, es como verlo realmente así, como que el rol de mamá alcanza o cubre todo eso. Claro, no quiere decir que por eso no vamos a hacer obras de caridad por otras personas, ¿no? Pero viéndolo desde ese punto de la maternidad, ¿sería así también? Sí, 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 es un muy buen ejemplo, la verdad. Yo tampoco lo había apreciado de esa forma, pero sí, tal cual. Tal cual, a veces nosotros, por eso vuelvo y repito, nos afanamos tanto en yo no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro, no hago más, no sé qué. Pero un día, les cuento una anécdota, un día yo le pregunté a alguien con respecto a algo similar, ¿no? De cómo podía uno servir más en la iglesia y esto, ¿no? Y es un amigo sacerdote y me comentó una frase que nunca se me olvida. Me dijo, el mayor servicio que puedes dar a la iglesia es en tu familia. No te afanes por tratar de servir tanto en la iglesia, que no está mal. Me dice, no te quiero quitar ni siquiera la inspiración de hacerlo. Pero tu mayor servicio, tu mayor apostolado, tu mayor diaconado, también podríamos decirle, está en ese servicio, en esa alta disponibilidad de servicio a tu familia. Primero siempre el deber de Estado, en este caso al que el Señor nos llama. En mi caso particular es a la vida matrimonial y ese deber de Estado prevalece sobre las otras partes, incluso hasta el mismo servicio en la iglesia. Entonces, ahí vemos otro ejemplo que se puede convertir no solo en obras de misericordia corporal, sino también de obras de misericordia espiritual. No sé si alguien quiere comentar algo más o avanzamos con la siguiente. Continuamos entonces con la siguiente. Dice, dar de beber al sediento. Hace una pregunta directa a este punto. ¿Por qué se contamina el agua? ¿Por qué se privatiza? ¿Por qué es principio de discordia? Son varias preguntitas. El dar de beber. Si lo vemos desde un punto de vista como el agua, en muchos de nuestros países en Latinoamérica el agua es un bien que prácticamente te llega porque bueno, pero no es algo potable, no es algo que podamos consumir. En otros países se compra agua embotellada para consumir porque el agua del grifo simplemente ni siquiera para los locales es viable tomarla. Tiene que pasar por muchos filtros y muchas cosas para que entonces pueda ser potable, digámoslo así. Si nos vamos por la parte material. Ahora, si nos vamos por la parte espiritual, la pregunta, dar de beber al sediento, es cómo yo hago alcanzable para alguien que tiene sed de lo infinito, que yo conozco dónde está la fuente de agua viva, como hablaba el Evangelio del domingo pasado, el tercer domingo de Cuaresma. ¿Cómo yo hago que esa persona tenga ese encuentro con esa fuente? Sin imponer, sin obligar, sino solamente señalando dónde está. Recordemos que nosotros no somos esa fuente de agua viva. La fuente de agua viva es Cristo. Y nosotros, si está en el Señor poniéndonos en camino a alguien que con honestidad quiera acercarse a esa agua viva, entonces nosotros, nuestro deber para cumplir con esta parte de dar de beber al sediento es aproximarlo a esa fuente. Vuelvo y repito, sin imponer, sin obligar, sino presentando y diciendo, aquí está, no soy yo, es Él. Síganlo. Y parafraseo el texto de Juan el Bautista, cuando le preguntó a sus discípulos, Señor, ¿ese es el que hay que seguir? Y le dice él, sí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a esta parte de dar de beber al sediento? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Dígame. sí, hola.
Bueno, sí, escuchándole, de verdad que muchas veces, ahora pues, en mi caso, entiendo, antes pues no le ponía atención, sí, voy a la iglesia, soy católica, pero ahora entiendo es que con mi actitud, muchas veces mi actitud eh, es que yo, o mi forma pues de tratar a las personas, de cómo ir, solo con el solo hecho de que noten que yo a la iglesia y vengo, pero siempre saludo o sonrío a las personas o le pregunta cómo están y me preguntan dónde vas, digo voy a la iglesia o voy a la hora santa o pues entonces esa forma eh, creo que la gente observa y se ponen curiosos de repente, que yo pienso que esa es una de las maneras de darle una forma o visitarlos, por ejemplo, Ujú. o invitarlos. De Exacto. alguna forma, pues, es de darle esa agua, ¿verdad? Exactamente. Y ahí uno cumple eso, no solo en la parte, digámoslo así, material, ¿no? Que es de darle de beber al sediento, sino llevarlo a Ajá. la parte también espiritual, de darle beber al sediento. Si ves, así como usted indica, si hay una persona, a veces hasta con nuestra propia presencia, la gente dice, pero oye, todos los días, todos los domingos sale esta señora temprano a caminar y después regresa, o los sábados en la noche. Y uno se acerca y le pregunta, oh, vecino, ¿cómo está? Y que, oiga, todos los días va para tal lado. ¿Dónde va usted? Yo voy a la iglesia. ¿Y a qué iglesia usted va? Yo voy aquí a la iglesia católica que está cerca de aquí de la comunidad. Ah, sí, ¿y enseñan algo? Sí, claro que sí, venga y lo llevo. Esas son obras de misericordia. Y volvemos al punto de lo que traíamos con esto. Dar de beber al sediento. A veces nosotros nos convertimos en piedras de tropiezo para muchos y privatizamos de una forma u otra la fe. Porque no, entonces digo, yo para mí y lo demás que vean cómo resuelven, porque yo tengo aquí la fuente y soy el controlador de la fuente. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, hoy el ejemplo que usted ha traído es muy certero con respecto a esa parte de dar de beber al sediento. Y debemos mantenernos así, tratar de ayudar a todo aquel y no ser piedra de tropiezo, no solo dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro de nuestro grupo o comunidad, sino ser más bien esa iglesia en salida, que todos vean en nosotros que Cristo ha hecho un cambio y ese cambio hace que seamos unas personas distintas y que eso se note en ese cambio, ¿no? ¿Se entiende? Aunque aquí me incluyo yo y me pongo de frente diciendo que a veces no se me nota, pero sí les comento o les pongo así que es algo que uno tiene que trabajar. Tenemos que trabajar. Hay unos que tienen más, otros tienen menos, pero todos debemos trabajar en pro de esa mejora, en pro de buscar ese acercarnos, ese conocer más de Dios para entonces poder ser luz y sal en la tierra y ser un pequeño farol de repente que digamos, no, a mí no me tienen que seguir como Juan el Bautista lo decía, sino a Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasemos al siguiente punto. Acoger al extranjero. Dice acá, no solo aguantarlo, sino recibirlo en nuestra comunidad. Es de justicia hacerlo. ¿Cuántos de nosotros, y esto es una obra de misericordia corporal, cuántos de nosotros vemos a alguien que llega a la iglesia que nunca hemos visto, una persona pobre, y no le prestamos el tiempo, sino que salimos huyendo? Ahí es donde llevamos una obra de misericordia corporal. Al tomarnos el tiempo, a veces no tenemos para ayudarle, porque sinceramente a veces no todo el tiempo tenemos cómo poder ayudarle, porque a veces llegan y nos dicen, no, es que no tengo pasaje, no, es que no tengo para comer, pero el hecho de habernos detenido, regalarle una sonrisa e invitarle a que se quede en la casa del Señor, ya hacemos esa obra de misericordia de acoger al extranjero, al foráneo, al que nunca hemos visto en la parroquia, y decirle, oye,
eres nuevo, bienvenido. Y eso no aplica solo en la parroquia, sino en todo aquel que veamos que se esté acercando o que nos pregunte de forma honesta, no con ánimo de burlarse ni de pelear, sino de forma honesta con respecto a nuestra fe o a lo que creemos. Eso también es acoger al extranjero. No solo acoger al extranjero de que, mira, como pasó aquí en Panamá hace unos años de la JMJ, todo el mundo se peleaba para recibir a un extranjero en su casa, para darle hospedaje y que se sintiera ahí. Eso está bien también, no he dicho que no. Pero a veces olvidamos que acoger al extranjero no solo pasa por esa parte, sino saber acoger al necesitado. Y así va resolviéndose los otros puntos. Dar de beber al sediento y dar de comer al hambriento. ¿Alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿No? Continuamos entonces. Vestir al desnudo. Y uno se queda, bueno, antes de continuar la lectura, no se queda y que, bueno, vestir al desnudo, bueno, tengo que buscar a alguien que no tenga ropa y vestirlo de arriba abajo. O si alguien necesita ropa, yo donársela. Sí, eso no está mal. Pero hay otras también. Por eso que la iglesia propone las obras de misericordia corporales y espirituales. Y las dos van como mancomunadas, ¿no? Porque yo puedo ser un gran donador de ropa, pero lo hago porque me quiero sentir bien yo conmigo mismo y decir yo soy el mejor, el que dona más ropa y que todo el mundo me vea que estoy donando ropa. Pero cuidado, eso lo hacemos como filantropía y no es lo mismo que hacerlo desde la caridad. Si vamos a dar algo que sea del corazón y más si ese alguien sea entre esa persona y nosotros, que nadie más se entere. Eso convierte eso en ofrenda y en una obra agradable al Señor. Vuelvo y cito a Santiago, a la carta de Santiago en la Biblia. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces, continúo leyendo acá. Dice el texto, acá el documento de Cáritas. No se trata de ropa material, sino de no excluir, que no sean expulsados para que tengan oportunidades. Y eso es el punto. ¿Cuántos nosotros a veces recibimos a alguien en la iglesia y a los pocos días ya como que no lo aguantamos porque tiene cierto carácter o cierta forma? Vestir al desnudo también se trata de enseñar. Poniendo otro ejemplo. Se trata de compartir lo que uno sabe, darlo sin esperar nada a cambio. Y más si se hace desde lo secreto. Aquí es donde esta obra de misericordia cobra un sentido diferente. No estoy diciendo con esto, y vuelvo repito, que vestir o donar ropa no esté mal. No, está también bien. Pero también tenemos que ver qué sentido le estamos poniendo a eso que hacemos. Igual, si yo le enseño a alguien de nuestra fe católica, pero lo hago porque yo quiero sentirme que soy el más sabiondo, o el que más conozco, o el que soy el ungido de Dios, o soy un profeta, o cualquier figura, ya de ahí parte desde la soberbia, y ya esa obra no es una obra de misericordia, simplemente lo hago porque yo quiero verme de cierto o tal aspecto ante la comunidad, ante los demás, o podríamos decir que ante este grupo también. Así que hay que tener cuidado con esas partes. Vestir al desnudo también nos lleva a reflexionar qué yo hago con lo que aprendo. Si me lo quedo yo, me lleno de cosas, como cuando uno se llena de ropa y tiene mucha oportunidad de comprar mucha ropa y tiene un montón de ropa en el closet. Ok, sé mucho, pero yo qué hago con esto. ¿Lo pongo al servicio de los demás? Visto al desnudo, al que no conoce, le doy esa vestidura del conocimiento para que se acerque a Dios, o lo hago para que se acerque a mí. Entonces, cuidado, no solo se trata de la vestidura material. Otro punto, visitar y cuidar a los enfermos. Hay muchas tecnologías, pero poco cuidado. Tenemos que superar el miedo y opresión que trae la enfermedad. Y esto es muy interesante. En un mundo
digamos que tan interconectados y con tantas tecnologías y tantos tratamientos y tanta medicación y tanta, a veces nos olvidamos que la mejor medicina es el acompañamiento, es el saber escuchar en silencio, opinar si nos piden la opinión. Traigo el ejemplo de nuevo a la mesa de San Francisco de Asís, San Antonio de Padua y su predicación. Ellos salieron y caminaron, los vieron, y si alguien les preguntaba, ellos hablaban. A veces nos pasa así. A veces respondemos mucho más rápido de lo que la persona trata de expresar una idea. Y nos toca hacer mejor es guardar silencio y escuchar. Escuchar, y si nos piden una opinión, hablar. Y eso tiene que ver a veces con el cuidado de los enfermos. A veces nosotros decimos, bueno, la persona está enferma, ay, pero hay que ir a visitarlo porque si no, no cumplo lo que dice la Escritura en Mateo 25, del 31 al 46, visitar al enfermo porque yo no quiero estar a la derecha, sino yo quiero estar a la derecha y no a la izquierda cuando Dios venga, porque me va a preguntar, ¿cuántos enfermos visitaste? Uno, eso no me sirve. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Sino que a veces tenemos enfermos, no solo del cuerpo, sino también del alma, y también del alma y del cuerpo. ¿Y cuánto tiempo nosotros nos tomamos de visitarlos? Hacerle una llamada, hablarles, decirle un Dios te bendiga, unos buenos días, bendiciones, aquí estamos, a la orden, si necesitan. A veces no se trata solo de apoyarlos con un medicamento, sino acompañarlos a una cita médica, etc. Hay tantas formas que podemos ver esta obra de misericordia, y cada una de las que hemos visto hasta el momento, ¿eh? No sé si alguien quiere comentar algo adicional antes de pasar a la penúltima, que desglosa aquí el documento de la pastoral, Pastoral Social Caritas Diocesana de Panamá, campaña cuaresmal 2026. No sé si alguien quiere comentar algo más con respecto a este punto. Quiero preguntarle algo. A ver. Hace un ratito que decía de vestir al pobre o al que necesita ropa. Es también cuando uno tiene o personas o que tienen mucho conocimiento, pero solo para ellos y no se lo dan a más nadie ni lo transmiten. Eso también es así mismo. Sí, es el ejemplo que le ponían en el punto anterior del closet. A veces, así como nosotros nos llenamos de ropa en el closet, a veces nos llenamos de conocimiento y no compartimos, no vestimos al pobre, no le damos ese conocimiento que nosotros tenemos, que hemos tal vez recibido muchas veces de forma gratuita, sino que nos quedamos con ese conocimiento y no compartimos. Eso es una forma también de vestir al pobre. También sería una forma de alimentar al hambriento, dar de comer al hambriento y de dar de beber al sediento, si lo queremos ver así, y de darle espacio al extranjero, acoger al extranjero. O sea, si vamos viendo todos estos puntos, suenan muy específicos, pero todos se entrelazan en algo, en ese compartir y salir de mi yo. Pero esa salida de mi yo también involucra el hecho de saber dirigir a las personas al que es el que es, en este caso a Cristo, y que no se queden en nosotros. ¿Querías comentar algo, Ingrid? Sí, dos cositas, pero déjame decir, me acuerdo de la segunda. Sí, la segunda me acuerdo que es de los enfermos. Okay. La primera, en cuanto a lo que decía la hermana Rosa, creo que a veces nos puede pasar a varias personas que de repente uno, en este camino que Dios ha puesto en uno, porque eso no viene solamente de uno, eso viene por gracia de Dios, ese deseo, o sea, de conocer un poco más de la iglesia, o por qué las cosas funcionan de cierta manera. A veces uno llega o puede llegar a sentirse como que a veces uno es egoísta con lo que uno ha aprendido y que a veces uno siente que uno no lo comparte. Sin embargo, pienso que hay un tema, y es que a veces creo que también así mismo, no sé si será así, yo lo veo así, a veces Dios como que permite que personas que también tienen ese deseo de conocer se acerquen a otras personas que también lo intentan. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y a veces vemos, por lo menos yo tuve la oportunidad de que el año pasado se hiciera un compartir
de formaciones y se tocaban distintos temas. Sin embargo, no puedo decir, bueno, es que no todo el mundo tiene el deseo de conocer, porque todo el mundo también tiene ocupaciones y cosas. Sin embargo, sí se nota ahí a veces el poco interés que a veces hay de conocer o de dar un poco más de tiempo para escuchar las cosas de Dios. Porque a veces una hora a las personas les parece mucho, o si vuelven a escuchar un tema que ya se ha escuchado y les suena muy similar, como que ay, qué pereza si ya yo escuché de esto. Y lo digo porque fue uno de los términos que en algún momento yo escuché, y esto no lo digo con ánimos de, de incomodar ni mucho menos, sino de cosas que a veces uno va viendo. Que hay personas que no tienen ese deseo pues de dar a veces un tiempo más a conocer, sino que siempre es como que, bueno, ya pasemos esto rapidito porque hay otras cosas que hacer, o porque tal cosa es mucho más importante. Entonces, a veces yo pienso que es como que parte de lo que a veces uno va aprendiendo es saber, uno, dosificar y dos, pedirle a Dios que sea el que nos ayude a saber cómo compartir con las personas que también a veces desean saber. ¿Por qué? Porque a veces uno puede parecer muy fastidioso o insidioso cuando empiezas a tratar de invitar a alguien, por lo menos a estos compartir. Las personas que yo he invitado, realmente he sentido el deseo que tienen de participar. A veces no se puede por una u otro motivo, porque todos lo tenemos, pero se siente ese deseo de aprender, ese deseo de conocer, y creo que han visto también en sus propias vidas cosas que tal vez nunca habían profundizado. No por nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Pero asimismo también a veces vemos que hay personas que a veces uno invita, a mí me ha tocado en alguna ocasión invitar a otras personas, pero o participaron y ya se fueron y ya es como que pierden eso, o simplemente cuando uno le dice, no, mira, la reunión dura tanto tiempo, como que la persona baja como el deseo de querer. Entonces creo yo que eso también va en todo eso, ¿no? Hay que saber tener paciencia, y creo que algo que a mí me costaba mucho al principio es que cuando uno encuentra la fuente, en este caso para mí lo que es la Iglesia Católica, uno quisiera que todo el mundo la encuentre y que todo el mundo la vea igual que tú, pero esto es algo que también Dios te permite entender, que las cosas no son en el tiempo de nosotros y que nosotros no somos Dios y que debemos dejar a Dios ser Dios. Porque al principio yo tenía mucho eso de querer hablarle a todo el mundo de las cosas que yo había estado aprendiendo y que iba aprendiendo y conociendo, y las cosas que eso había estado empezando a hacer en mi vida, pero no todo el mundo lo acoge de la misma manera. Y a veces caemos en lo que dijiste, más allá de proponer, es que sin querer queremos imponer. Queremos que todo el mundo vaya a nuestro ritmo, queremos que todo el mundo entienda de la misma manera o en el mismo tiempo que uno entendió. Y es ahí donde esto es como algo, pues como todo, tenemos que pedirle esa guía a Dios. Entonces, lo digo en el caso de que por lo menos ahora, no sé si la hermana se sentirá así, que ahora está teniendo la oportunidad cada día de poder aprender o conocer más cosas, pero a veces siento que uno llega y le quiere comentar a alguien, pero no todo el mundo siempre tiene esa disposición, esa apertura de escuchar, de interesarse en participar o en ser parte de qué tanto se explica, qué tanto se conoce. Entonces, a veces tenemos que tener paciencia para con nosotros mismos, no exigirnos más allá de lo que se sale a veces de nuestras manos, porque nosotros no somos quienes controlamos las cosas. Por ese lado quería pues compartir eso. Por el otro lado, en cuanto al tema de los enfermos, yo podría decir que definitivamente creo que todos en algún momento que hemos pasado por una situación de salud podemos saber y sentir y dar testimonio de que qué bien se siente que a veces uno está en una situación de salud que no esperabas, nunca pensaste pasar por ella, y sentir que tienes un apoyo, una persona que te escucha o que está ahí al lado o que te llama o que te escribe o que se interesa o que se alegra cuando te ve o que te hace una constante compañía. Yo en este último, o bueno, este primer inicio de año, que para mí vino con muchas cosas, sentir ese acompañamiento ha sido algo en el que uno ve cómo Dios trabaja por medio de otras personas en la vida de uno.
no solamente tus familiares más cercanos como tu mamá o tus hermanos, sino también una suegra. En este caso, hoy en día lo siento yo así, en esta hermandad tan bonita que he encontrado en la iglesia. Personas que a veces, aunque yo no hable con ella todos los días, pero que uno siente esa presencia de esa persona acompañándote, preocupada de alguna manera, y que está allí. Pues entonces siento que de alguna manera también nosotros podemos en algún momento dar de eso que en algún momento recibimos. Si encontramos a personas con alguna situación, también saber ser una compañía. No lógicamente para inmiscuirnos, porque a veces uno quiere tratar de acompañar y no estás en el mejor momento, pero sí en el momento que te sientes bien, tratar de devolver con amor eso que otras personas también han hecho por uno, ya sea por estas mismas personas o por otras que Dios ponga en el camino de uno. Ok, no sé si alguien quiere comentar algo adicional a lo que comentó Ingrid. No, no hay más comentarios. Bien, pasemos al último punto de este desglose que nos tiene acá el documento de la Pastoral Social Arquidiocesana de Cáritas en Panamá. Dice: visitar, cuidar a los encarcelados. No se trata de encerrar y castigar, sino de cuidar y orientar, fortalecer la esperanza en comunidad. Y aquí hay un punto importante. A veces nosotros visitar y cuidar al encarcelado, eso también podría ir muy de la mano amarrado con el enfermo. A veces muchos de los enfermos no pueden en un momento dado salir y hasta cierto punto representan una persona que está encarcelada por limitantes físicas, etcétera, que no les permite incluso ni siquiera asistir a la parroquia. Entonces ahí nosotros también visitamos y cuidamos al encarcelado. También las personas que están privadas, digámoslo así, de muchas situaciones, no solo los que están en cárceles, que también es una forma, sino personas que por alguna razón necesitan estar recluidas en casa por cualquier otra razón ajena, no tanto de una enfermedad física, sino también es una enfermedad mental, de tantos temas que hay hoy en día, ¿no? Y estas personas también requieren ese cuidado y ese acompañamiento, ¿no? Por eso digo, estos puntos no son tan individualistas, no son tan separados uno del otro, sino que cooperan entre ellos. Y si lo vemos como un conjunto, así la iglesia también le enseña a través de ese desglose que pasaron los años y evolucionando la iglesia como tal, ve productivo clasificarlo de esta forma para que no sean solo cosas tan materiales, sino que también nos pongamos a ver la parte espiritual. A veces no tenemos tampoco la forma, miren este punto, miren, veamos así, de poder ir a visitar a una persona encarcelada. Por lo menos la comunidad de San Pablo y su red de librerías San Pablo, por lo menos aquí en Panamá, ofrecen la oportunidad de, en el mes de la Biblia o en algunos momentos del año, ofrecer que uno done comprando una Biblia que vas a llevar a una pastoral en una cárcel. Y esa Biblia uno le puede poner una dedicatoria. No sabemos qué privado de libertad vaya a recibir esa Biblia. Pero sí sabemos que al poner esa dedicatoria, esa palabra, ese mensaje, esa voz de aliento, les llegará como si nosotros mismos se la hubiésemos llevado. Ahora, eso no reduce que si se da la oportunidad y está en bien nosotros querer hacerlo sin obligarnos, sino desde el corazón, buscando a ver ese Cristo que estuvo, buscando a ver a Cristo reflejado en esa parte cuando él estuvo preso, cuando fue arrestado, que comienza su pasión, verlo en cada uno de esos privados de libertad, también si está en algún momento, vivir esa experiencia, pero desde la caridad y el amor, pueden también hacerlo y están llamados a hacerlo. Así que, si ven cada uno de estos puntos que vemos aquí desarrollado por parte de la campaña de Cáritas, de la Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana de Panamá, vemos que no son individuales,
sino que es como que formaran un conjunto, y todo esto son obras que nacen producto de lo que nosotros recibimos como la gracia de Dios, y vivir en estado de gracia que nos hace esos movimientos internos que va haciendo que nosotros actuemos de esa forma, y todo siempre orientado para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Para finalizar este encuentro tenemos aquí un pequeño texto. Dice: este es el camino, dice camino-desafío en la que tenemos que profundizar y en la que nos invita el Papa León XIV. Y hay una pregunta que queda abierta para todos nosotros. ¿Eso queremos? ¿Queremos hacer esto? ¿Queremos vivir las obras de misericordia? ¿Queremos? Es una pregunta sin imponer. Y esto me recuerda al texto cuando el joven rico se le acerca a Jesús. Jesús al final le dice todas las preguntas y todo el diálogo que ya conocemos: vende todo lo tuyo y sígueme, y tendrás un tesoro asegurado en el cielo. Y el joven rico, Jesús le hace una propuesta, y el joven rico declina y se va. De ahí viene toda esa enseñanza bíblica de que los pobres les costará entrar mucho al reino de los cielos, y todo esto de la aguja y el camello, todo esto, ¿no? A lo que yo voy es que esta es una invitación, más que una pregunta de imposición. Eso queremos caminar en este camino o desafío de que este 2026, después de esta cuaresma, de este caminar cuaresmal, comencemos por lo menos en una actividad, en algo que nos cueste, cambiar un poco, viendo a Cristo en esas personas, en esos necesitados, no solo de bienes materiales, sino también de bienes espirituales, o de ambas simultáneamente. Entonces, es la pregunta que queda abierta en este ya prácticamente el cierre de este último tema número 4, que lleva por título: Desafío permanente e ineludible. La cuestión de los pobres conduce a lo esencial de nuestra fe. Para finalizar, cerraremos con las preguntas que están acá de reflexión y meditación, la cita bíblica que nos deja este último encuentro y la oración que hemos hecho en cada uno de los mismos, y es la oración simple de San Francisco de Asís: hazme, Señor, un instrumento de tu paz. Las preguntas de reflexión que nos deja este documento para este último encuentro son las siguientes. 1. ¿Cuál es el principal desafío que tiene nuestra iglesia hoy con relación a los pobres? ¿Cuál es ese desafío? Identifiquémoslo cada uno de nosotros como iglesia, cada uno de nosotros individual, como templos del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese desafío que tenemos nosotros ante el mundo? Ante un mundo que desprecia a los pobres, ante un mundo que desprecia al que habla de Dios, ante el mundo que tiene sed de Dios. Veamos esas dos líneas de pensamiento. La pregunta va a quedar abierta, ¿no? Para que la hagamos reflexión y la internalicemos. También viéndola desde nuestras comunidades y nuestra iglesia, nuestras parroquias, nuestros grupos parroquiales. ¿Cómo podemos hacerle frente a esa relación con los pobres? Entendamos que a veces en las parroquias hay pobres no solo materialmente hablando, sino también espiritualmente hablando. ¿Cómo podemos solo ser ese camino? No tanto el camino, sino como esa guía, ese letrero que le indique a las personas a quién seguir, en dónde debe estar depositada su confianza y por qué hacen lo que hacen, ya sea en sus comunidades, en sus parroquias, a nivel del área donde conviven. ¿Por qué lo hacemos? Pregunta número 2. ¿Cómo se viven las obras de misericordia en nuestras parroquias y comunidades? Otra pregunta abierta. ¿Cómo nosotros cumplimos con estos puntitos que hemos acá resumido? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al extranjero, vestir al desnudo, visitar y cuidar al enfermo, visitar y cuidar al encarcelado. ¿Cómo lo hacemos? Vida en medio de nuestras comunidades parroquiales, y también
tengamos en cuenta a la iglesia de la periferia, que son esas iglesias que están, personas que sí, que son esos católicos tibios o fríos muchas veces, que son católicos de bautizo y católicos de cumplimiento de sacramentos, y ya, cumplí. ¿Cómo? Yo voy a esas personas que a veces no saben que tienen sed de lo infinito, y ese infinito es Cristo. Y pregunta número 3 para finalizar. San Juan de la Cruz dijo: al final de la tarde nos examinarán del amor. Yo creo que el documento aquí quiso decir: nos examinarán en el amor. ¿Cómo entendemos esto en relación con Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, que es el texto que hemos leído hoy? Y aquí es la parte clave de todo esto. Toda obra de misericordia, corporal o espiritual, que el católico realice, debe venir desde el amor. Porque al final, como dice San Juan de la Cruz, al final de la tarde, todas nuestras obras serán probadas en cuál fue la intención que imprimimos en esa obra. Y si esa intención va alineada con un corazón como el de Cristo, entonces esas obras glorifican al Señor y nos santifican en el proceso. Ahí es donde está el truco de la santidad realmente, en medio de las obras, y así lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica. No se trata que solo por las obras soy salvo o justificado, como nuestros hermanos cristianos no católicos muchas veces nos cuestionan, sino que es un conjunto, es una dualidad que trabaja en conjunto. La fe sin obras es muerta, como dice Santiago, pero la fe mostrada a través de las obras es una fe viva, y es una fe que tiene un valor de redención y que colabora para nosotros junto con los méritos de Cristo, porque si no lo hacemos por Cristo, en Él y por Él, esto no tiene ni pie ni cabeza. Entonces ahí es donde ganamos méritos para nuestra salvación y cumplimos entonces con las obras de misericordia que se desglosan y aparecen en Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Les invito a releer este texto, que muchas veces lo parafraseo, pero qué bueno es recordarlo, porque a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y de eso, como dice acá el título de la traducción de la Biblia de Monseñor Straubinger, el juicio de las naciones. Y es una descripción que Cristo nos regala por medio del Evangelio de Mateo con respecto a cómo será ese juicio universal, el juicio donde todos estaremos presentes. Bien, terminemos entonces con el texto que nos regala hoy la Pastoral Caritas, Pastoral Social Caritas Arquidiocesana de Panamá, en este último encuentro, que dice: misericordia quiero y no sacrificios. Mateo capítulo 9, versículo 13. Misericordia quiero y no sacrificios. Lo que imprimamos en nuestras obras sea conforme a imitar a Cristo, viendo también a Cristo en esas personas que estamos haciendo dichas obras. Que nuestro actuar sea como preguntándonos siempre: ¿Cristo haría esto en mi lugar? ¿Cristo lo haría de esta forma? ¿Qué me enseña Cristo en los evangelios? ¿Cómo debo vivir lo que debo actuar? Entonces, son las preguntas que nos quedan también adicionales hoy con respecto y apoyado en este texto de Mateo capítulo 9, versículo 13. Misericordia quiero y no sacrificio. Bien, finalizamos este tema, este recorrido de estos cuatro encuentros que hemos tenido con la oración que nos ha acompañado para finalizar cada uno de ellos. Y hablamos de la oración simple de San Francisco de Asís: hazme un instrumento de tu paz. Y nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, lleve yo el amor. Donde haya ofensa, lleve yo el perdón. Donde haya misericordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error,
que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se perdona, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.